Muy buenas noches. Hoy vamos a compartir el tema titulado Discapacidad intelectual. En primer lugar, vamos a hablar de la definición según el DSM-5, donde destaca que los trastornos del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual es aquel que comienza durante el periodo de desarrollo que va desde la concepción hasta el final de la adolescencia, aquel también que presenta una deficiencia en las funciones intelectuales y como tercer punto que también se presentan deficiencias en el comportamiento adaptativo. Ahora vamos a conversar sobre las etiologías y alteraciones del desarrollo humano que explican la discapacidad intelectual. Y en este punto nos vamos a dar cuenta que hay diversas causas por las cuales hay presente una discapacidad intelectual. Vamos a comenzar con las prenatales, y dentro de las prenatales entran las genéticas, es decir, las hereditarias. Aquí tenemos las cromosómicas, los síndromes monogénicos, las alteraciones monogénicas no sindrómicas y los trastornos metabólicos. Dentro de las prenatales también encontramos causas adquiridas. Y tenemos entonces aquí, en primer lugar, que se resalta el abuso de sustancias por parte de la madre durante el embarazo. Y allí, por supuesto, entra el síndrome alcohólico fetal. También hay causas nutricionales. Puede aparecer accidente cerebrovascular y diversas infecciones que pueden llegar a causar retardo mental o discapacidad intelectual. Entre las prenatales también tenemos algunas que entran dentro de esta categoría porque su causa es desconocida. Muchas genéticas, pero pueden ser también adquiridas. Aquí habla de los síndromes clínicos sin diagnóstico genético y las anomalías congénitas múltiples. Ahora vamos con el periodo perinatal. En el periodo perinatal podemos tener asfixia perinatal, infecciones, accidente cerebrovascular, muy bajo peso al nacer o prematuridad extrema. Y también entran trastornos metabólicos que se pueden presentar en esta etapa. Por último tenemos la etapa postnatal, donde también se presentan exposición a tóxicos que pueden causar discapacidad intelectual, infecciones, se puede presentar un accidente cerebrovascular, traumatismo craneal, encefalopatías epilépticas, desnutrición y pobreza. También hay una categoría que está reservada para aquellas causas que pueden ser familiares o no familiares. Ahora vamos a comentar rápidamente la segunda parte. Vamos a comenzar con la caracterización de la discapacidad intelectual. Aquí tenemos entonces que según la clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes, tenemos un desarrollo mental incompleto o detenido. Además, tenemos alteraciones de las capacidades propias de cada época del desarrollo, la etapa de desarrollo que va desde la concepción hasta el final de la adolescencia, aproximadamente los 18 años. Y tenemos aquí las capacidades cognitivas, de lenguaje, motoras y de socialización. También tenemos
que puede acompañarse la discapacidad intelectual con cualquier otro trastorno somático o mental. Hay mayor riesgo de que esta población pueda sufrir explotación, abusos físicos o sexuales, porque evidentemente son mucho más vulnerables y manipulables. También está afectada la conducta adaptativa en todos los casos, y lo más importante es que en un entorno social protegido y con apoyo adecuado, el nivel leve puede pasar completamente desapercibido y ser completamente funcional. Ahora vamos con los niveles de discapacidad intelectual. Como vemos en este primer nivel, retraso mental leve, hay una caracterización que comienza con el coeficiente intelectual, pero solamente como una referencia. En este caso está desde los 50 a los 69 puntos, recordando que muchas veces este solo elemento no puede reflejar lo que la persona es capaz de hacer. También como indicativo tenemos la adquisición tardía del lenguaje. Estas personas logran una comunicación cotidiana, una independencia completa en el cuidado personal, tienen dificultades en el área académica, específicamente en la lectura y la escritura. En la educación especial se favorece el desarrollo de habilidades y compensación de sus déficits, y desarrollan trabajos que requieran actitudes de tipo práctico. Generalmente van a tener falta de madurez emocional o social. Como pueden ver, este es el nivel más funcional. De aquí en adelante vamos a tener el moderado, que baja el coeficiente intelectual y también baja la independencia y la autonomía. Se consideran los mismos aspectos. Tenemos el grave y tenemos el profundo. También encontramos otros retrasos mentales como una clasificación cuando la estimación del grado de retraso es particularmente difícil o imposible de determinar debido al deterioro que tiene la persona tanto física como sensorialmente. Y por último tenemos el retraso mental sin especificar, porque la información disponible es insuficiente para poder asignarle un nivel a la discapacidad intelectual. Las formas de evaluación según la clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes está entonces determinada por métodos estandarizados, escalas de madurez y adaptación social, pero también se toman en cuenta las entrevistas a los padres y cuidadores que van a complementar lo que nosotros podemos percibir de la persona, lo que podemos nosotros analizar para determinar en qué nivel vamos a ubicar su discapacidad intelectual. Ahora pasamos rápidamente al DSM-5. En este manual entonces se consideran 3 dominios: el conceptual, el social y el práctico. Y tenemos también discapacidad leve, moderada, grave y profunda. Entran también 2 clasificaciones más: retraso global del desarrollo para menores de 5 años, discapacidad intelectual no especificada para mayores de 5 años. Estos 2 casos, esta clasificación se puede utilizar en un momento, pero luego se tiene que volver a evaluar cuando mejoren las condiciones, cuando haya más información para determinar el nivel de discapacidad intelectual. No son definitivos. Formas de evaluación. El DSM-5 considera 3 criterios:
capacidades mentales generales, funcionamiento adaptativo cotidiano y el inicio durante el periodo de desarrollo. En la evaluación y diagnóstico neurológico tenemos pruebas prenatales, imágenes del sistema nervioso y estudios genéticos. Estos, por supuesto, son indiscutibles. Y en cuanto a la evaluación diagnóstica psicopedagógica, tenemos aquí una consideración de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo, donde nos habla de 3 funciones. En la primera función está el diagnóstico de la discapacidad intelectual, donde se consideran esos mismos 3 aspectos: el funcionamiento intelectual, la limitación en la conducta adaptativa y la edad de inicio anterior a los 18 años. En la función número 2 tenemos la clasificación y descripción, identificando las fortalezas o debilidades en 5 dimensiones. Así de profunda debe ser la evaluación psicopedagógica, porque tenemos que conocer sus capacidades intelectuales, su conducta adaptativa, su participación, su salud y su contexto. Y la última función, la número 3, perfil de necesidades de apoyo. Aquí entonces determinamos la autonomía e independencia relacionada con desarrollo humano, vida en el hogar, empleo, conducta, protección y defensa, enseñanza y educación, vida en la comunidad, salud y seguridad. Y la parte social. Entonces aquí vemos cómo todas estas dimensiones se deben tomar en cuenta para hacer un diagnóstico certero de la discapacidad intelectual, teniendo cuidado de no perjudicar a la persona, al niño, dependiendo del caso, por nosotros solamente concentrarnos en un coeficiente intelectual que muchas veces, como ya lo hemos comentado, es difícil de aplicar ese tipo de pruebas por los compromisos que tiene la persona tanto a nivel sensorial como físico. Muchas gracias por su atención.